sobre todo cuando hagamos uso de formularios y se trabaje con lo que son ciertos códigos, cierta programación en Visual Basic. Bien, de todas formas, después de este curso, ustedes podrían también profundizar con un Excel para orientación con programación, donde ya se visualiza mucho más de lo que es codificación. Muy bien, entonces, dentro de los materiales que se les ha compartido, el primero tiene por nombre tablas dinámicas. Bien, si ustedes se dan cuenta, tenemos una hoja tipo portada nada más, es la hoja de menú. Bueno, solamente tiene un botón al cual le vamos a dar un clic y vamos a tener información teórica colocada, ¿no? En este caso, la teoría la coloco yo dentro del propio archivo para que ustedes se puedan fijar. Van a encontrar ustedes algunas diferencias en cuanto a la versión de Office que manejen probablemente. Bien, de todas maneras, esas diferencias se van a hacer notar durante la sesión. Entonces, la idea de trabajar con tablas dinámicas, aquí tienes un párrafo, yo te lo resumo muy puntualmente. Nosotros tenemos para la tabla dinámica, en este caso, dentro de las herramientas con las que cuenta el Excel, justamente es una herramienta que se adecúa al cambio. Por eso se llama dinámica, ¿no? Se adecúa al cambio. Bien. ¿Y qué esquematizas o qué reflejas? Información que puede ser filtrada, que puede generarte un gráfico. Muy bien. Entonces, a partir de eso nosotros partimos y también es necesario que conozcamos una diferencia entre tabla y rango de datos. En un momento lo vamos a observar. Entonces, básicamente, una tabla dinámica es una herramienta que pone Excel a nuestro alcance para poder esquematizar datos de manera mucho más agradable y que puede tener representación gráfica. Bien, pero se llama dinámica porque se adecúa al cambio. Ustedes mueven un campo de un lugar a otro e inmediatamente la tabla se va a modificar en su apariencia. Bien, para incluso los cálculos, tú solamente tienes que decirle con qué campo vas a trabajar y qué función deseas utilizar. Bien, porque las tablas dinámicas interiormente también trabajan con funciones, funciones elementales, como cuáles, profesor, suma, promedio, máximo, mínimo, que son funciones que nosotros podemos conocer en un contacto con un Excel a nivel básico. Bien, ahora, ¿qué es lo que más te va a demandar tiempo en una tabla dinámica? La personalización de la propia tabla. Armarla es muy sencillo, mover los campos es muy sencillo. Personalizarla no es que sea difícil, sino dependiendo el gusto del usuario, la va a adecuar a cierto modelo, le va a dar ciertos colores, le va a agenciar algunos otros elementos como pueden ser la segmentación de datos, puede utilizar también para armar paneles de control entre muy sencillos y muy detallados también, formas, cuadros de texto. Te vas a dar cuenta si ustedes manejan un poquito de lo que es Word, PowerPoint, em, que también se utilizan esos elementos, sobre todo cuando hagamos la parte de tabla dinámica combinado con panel de control, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran? ¿Ya? ¿Dónde se encuentran? Te dice aquí en la ficha insertar, dentro del grupo tablas, la opción de tabla dinámica. Bien, entonces, mire, en el caso mío yo manejo la versión 2021, que es la última de Office. Pueden darse cuenta comparando las fichas. En las fichas en una versión 2019 hacia abajo pueden tener esta apariencia, ¿no? Un tono de fondo verde y la letra blanca. Pero aquí ustedes lo notan con plomizo y la letra negra. Solamente es cuestión de versión. Bien, al punto. ¿Dónde me voy a ubicar? En la ficha insertar, me dice, ¿no? Ficha insertar. Entonces yo me ubico aquí en la ficha insertar. En el caso mío tengo a la izquierda la opción de tablas, igual que aquí. Mira, comparen, ¿no? Tienen tres opciones, tabla dinámica recomendada y tabla. Lo mismo que hay aquí. Diferencia puntual, ¿no? A ver, ¿ustedes qué podrían señalar entre esto que miran en lo que es mi pantalla y lo que miran en esta ventana de captura de imagen, ¿no? ¿Qué se podría notar como diferencia exactamente? A ver, María, dime. Buenas noches. Bueno, con respecto a lo que es la misma tabla dinámica,
veo que la flecha es un poco más curva según la imagen, en cambio Ya. en el Excel del 2021 es más recto, o sea, tiene ángulo, en cambio en la otra visualizó que no es más curva. Ya. Básicamente ahí es iconografía, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, gracias María, justamente, como les decía, esto a nivel de las versiones simplemente es adecuarse, porque el nombre es el mismo, ¿no? Ya María se ha dado cuenta en el icono, un detallito puntual que incluso yo no me había percatado, ¿ya? Pero es el angulito y aquí la forma de redondeado, ¿no? Igualmente, miren, un detalle, en lo que yo veo aquí, a mí me sale una flechita. Si se dan cuenta, dice tabla dinámica y una flechita. Aquí no hay una flechita. A ver, verifiquen ustedes y en el chat indíquenme si al ver la tabla dinámica ustedes miran tabla dinámica y una flechita hacia abajo. A ver, en el chat indíquenme por favor para poder también leer sus comentarios. Por eso yo tengo la ventana un poquito más reducida. ¿Ya? Tabla dinámica, ¿lo tienen con flechita o no? Ya, Lucinda nos dice, en el mío no, es del 2016 y está, es versión, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Simplemente, ya Jesús tampoco, hay que adecuarnos. Por ahora yo les voy a indicar para utilizar la tabla dinámica que utilicemos el icono, ¿ya? Que utilicemos el icono. En el caso de María Fabiola sí lo tiene, ¿ya? Quien está como Municipalidad Santa Rosa no tiene, ¿ya? No hay ningún problema. Este detallito por cuestión de versión, ¿qué es lo que contiene? Desglosa parte de lo que es la ventana de tabla dinámica cuando la veamos, que es un poquito más grande, la van a ver más chiquita, pero las opciones que no están, están aquí. Muy bien, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el icono, ¿ya? Vamos a utilizar el icono. Hablar de un origen de datos externo incluso nos puede hacer pensar en utilizar otros complementos que tiene Excel a la mano, como por ejemplo el llamado Power Pivot, que te permite trabajar con mucha mayor cantidad de datos y que también se relaciona con tabla dinámica. Pero en ese caso ese tema no es parte del curso, solamente se los menciono para que ustedes tengan idea con ciertos detalles que vemos aquí, incluso modelo de datos. Modelo de datos está relacionado intrínsecamente con Power Pivot. Bien, entonces solamente nos va a interesar el iconito. Miren la ventana que va a generar. Si le dan un clic al iconito de tabla dinámica. En el caso mío es una ventana más pequeñita en cuanto al alto. En el caso de alguno de ustedes por cuestión de versión de repente me dice, profesor, mi ventana es un poquito más alta. Tiene algunas opciones adicionales más o menos por aquí, por el centro, donde usted está haciendo un rectángulo de color verdecito. No hay ningún problema. De aquí lo realmente importante, relevante para nuestro trabajo es seleccionar una tabla o un rango y decirle la ubicación. Esas son las dos cosas prioritarias, lo que sí o sí tenemos que trabajar. Muy bien, entonces por ahora simplemente es ver la ventanita, pero es lo primero que te indica aquí. Debajo de esta ruta, ustedes pueden ver literalmente una tabla dinámica, ¿no? Algunos me podrán decir, profesor, pero esto es una tabla dinámica así de sencillo como se mira, ¿no? La apariencia puede ser sencilla, pero lo que hay detrás de la tabla dinámica ya es un mundo diferente. Bien, y cuando tú tienes una tabla dinámica, sin mayor problema, puedes hacer uso del gráfico dinámico. Bien, pero la premisa es que tengas la tabla dinámica. Si la tienes, el gráfico es añadidura. Muy bien, y si nosotros conocemos de gráficos en un Excel básico, te vas a dar cuenta que esto es un repaso. Bien, entonces, eso como primera parte. A ver, si nos ubicamos en la siguiente hoja, la hoja que se llama teoría 2, ¿ya? Teoría 2. Miren, aquí, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar una idea muy puntual de tablas dinámicas. Es muy conveniente en una tabla dinámica, por fines de actualización, que trabajes como fuente con una tabla realmente establecida, con una tabla propiamente dicha, como te menciona aquí. Tabla propiamente dicha. ¿Por qué, profesor? Porque usualmente lo que trabajamos dentro de un Excel son rangos de datos. Desde un Excel básico, muy probablemente cuando se te enseñan funciones, eh, en este caso se te dice seleccione la tabla y haga tal cálculo, ¿no? En realidad tienes que verificar si eso no es una tabla. Bien, pero lo más frecuente es que sea un rango de datos y por cuestión de aprendizaje se te dice es una tabla.
Pero aquí vamos a aprender la diferencia. Mira, la imagen 1, ¿sí? La imagen 1 tiene sus cabeceras, tiene datos, ¿ya? La imagen 2 igualmente cabeceras, datos, pero creo que la diferencia es muy, muy notoria, ¿no? En la primera imagen, cabeceras sin flechita desplegable. En la segunda imagen, cabeceras con flechita desplegable. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta de ello. Las cabeceras con flechita desplegable. Entonces, de repente alguien me dice, profesor, es que en su segunda imagen ha aplicado filtros. Ya, puede ser que yo utilice filtros, pero adicional, utilizar filtros no necesariamente te vincula con que estés trabajando con una tabla. ¿Ya? Entonces, para yo tener intención de tabla propiamente dicha, además de estas flechitas desplegables, mira a tu izquierda, te dice que debe salirte en la cinta de opciones una ficha llamada herramientas de tabla con una pestaña interior que se llama diseño. ¿Ya? La cinta de opciones, para que recuerden, es la parte que estoy encerrando en color azul aquí arriba. Las fichas son los nombres de las palabritas que tienes cada una aquí arriba, esas son los nombres de las fichas. ¿Ya? Entonces, esto sale aquí arriba. Dependiendo las versiones, esto sale hasta el 2019 hacia abajo. Pero en el Office 2021 se van a dar cuenta, a mí solamente me va a salir la palabra diseño. Nosotros tenemos que adecuarnos y estar en el entorno dentro de lo que es tu tabla dinámica. Bien, pero creo que la diferencia, como les decía, es muy notoria. Cabeceras simples, eso es rango de datos. Cabeceras con desplegable, pero además noto la presencia de herramientas de la tabla, ahí sí tienes una tabla propiamente dicha. ¿Cuál de las dos le es más recomendable para la tabla dinámica? La segunda manera. ¿Por qué? Para finalidad de actualización. Caso contrario, si tú trabajas con un rango de datos, vas a estar, te agregan 10 datos más, tienes que modificar el origen de datos, aumentarle 10 filas. Te agregan 20 datos más, modificar el origen de datos 20 filas más. En cambio, si trabajas con una tabla propiamente dicha, agregas 10, 20, 30, 40 n datos adicionales. Con la tabla dinámica, clic derecho, actualizar, todo más sencillo. Muy bien. Ahora, debajo de estas dos imágenes justamente está lo que les he mencionado a nivel teórico. Bien, la ocurrencia de las cabeceras con o sin desplegables. Además, si tiene desplegables y hay herramientas de tabla, estás frente a una tabla propiamente dicha. Muy bien. De tal manera que en la hoja de teoría 3 podamos hablar, ¿no? Profesor, y si no tengo una tabla propiamente dicha, como usted dice, ¿cómo hago para poder obtenerla? Justamente aquí en la hoja de teoría 3 te indica cómo debes hacer el proceso. ¿Ya? En el primer paso te dice, vamos a ubicarnos en una celda de la hoja de cálculo donde tengan los datos. ¿Sí? Ese es el primer paso. Una celda de la hoja donde tengas los datos. Puede ser una cabecera o puede ser una celda cualquiera. Segundo paso, te dice, debes ir a la ficha insertar, ¿sí? Debes ir a la ficha insertar, ubicarte en el grupo tablas y elegir la opción de tabla. Bien, aquí te hace referencia a lo siguiente, mira, en la ficha insertar, grupo tablas, la opción de tabla. Mira que cuando yo me acerco, aquí tengo un método por teclado que también lo podrían recordar, control y la letra Q de queso. Bien, ¿a qué es lo que me lleva? Sea tabla o control Q de queso. Me va a sacar una ventana, como esta captura de imagen, donde si nos hemos ubicado conforme al paso 2 en una celda del área de datos a trabajar, esta referencia hace alusión directa a la extensión completa de la zona de datos con la cual trabajas. No hay que modificarla, eso es correcto. Donde ustedes tienen que verificar y prestar mayor atención es en la opción de la parte inferior, donde tienes un check marcado y dice la tabla tiene encabezados. Muy bien, eso debe estar marcado. ¿Por qué? Porque de no estar marcado, lo que va a pasar es que al momento de generarte la tabla, te va a agregar una fila encima de los datos y te va a colocar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna N, lo cual para el trabajo no es correcto. Muy bien.
Por eso siempre deben haber cabeceras encima de los datos que nosotros tengamos. Bien, y al momento de hacer una conversión a tabla, hay que verificar que esté activo el check. Cuando se verifica ello y se presiona aceptar, se tiene ya la tabla y se van a tener las propiedades, en las cuales va a ser conveniente cambiarle el nombre a la tabla para después nosotros poder elaborar la tabla dinámica. Y aquí les voy a mencionar 3 letras, TBL, ¿ya? TBL es un prefijo que se relaciona con la palabra tabla, ¿ya? Entonces, cuando se vaya a cambiar el nombre de una tabla, hay que tener en cuenta ello. Algunos prefijos que te ayuden a reconocer el elemento con el cual trabajas. Muy bien. Entonces, vamos a poner en práctica esto, ¿ya? Vamos a poner en práctica esto. Ubicándonos, voy a dejar por un momento pendientes las hojas teoría 4 y 5 y me voy a ubicar en la hoja llamada BD, ejemplo de introducción. ¿Ya? Me voy a ubicar en la hoja BD, ejemplo de introducción. Muy bien, a ver, ubíquense en esa hoja, por favor. BD, ejemplo de introducción. Ubicarse en alguna celda de esta área de datos, en alguna celda. Si deseas en una cabecera, bien, no hay ningún problema. Si vamos a otra celda interna, no hay problema mientras estés en la hoja, alguna celda puntual. Bien, y de ahí, ¿qué puedo presionar? ¿Se acuerdan el método por teclado que les he mencionado hace un ratito? A ver, ¿alguien se acuerda? Método por teclado. Control Q. Muy bien, control, letra Q de queso, correcto, va saliendo por ahí André, Manuel, Said, listo. Entonces, ustedes pueden presionar control Q si desean el método por teclado, miren, bastante rápido, estando en una cabecera o estando en alguna celda. Igualito es, ahí tienes la ventana de crear tabla. Como les indicaba, la extensión que te manda aquí es por defecto correcta. Ya, esto es correcto, no hay que modificarlo. Solo donde tienes que prestar atención, como te indicaba también, en la parte de abajo. La tabla tiene encabezados. Muy bien. Ahora, profesor, no me gusta el método por teclado. ¿Cómo era por cinta de opciones? Tienes que irte a la ficha insertar, utilizar el grupo tablas y la opción, en este caso, de tabla. Bien, ahí está. Ahí por ahí Víctor también nos menciona una variante más, el control T de taza, también te saca lo que es en este caso la ventana de la creación de tabla. Muy bien, entonces tendrías hasta 3 formas si se dan cuenta, ¿no? 2 métodos por teclado, en este caso yo les recomendaría de repente, como aquí la opción de tabla está ajustada a este método, yo les recomendaría este. Pero si en el caso Víctor que nos está pudiendo mencionar también la variante alternativa con la letra T, si me acostumbré más a ese porque ya anteriormente he visto el tema, no hay ningún problema. ¿Bien? O si no me gusta el método por teclado, entonces te vas por insertar grupo tablas y eliges tabla. Verifiquen que esté activo el check porque se dan cuenta que tengo cabeceras, producto, cantidad, precio total, mes y vendedor. Si aceptamos el cambio, miren, automáticamente han salido esos desplegables. Esos desplegables pueden ser a primera intención entendidos como los filtros, pero adicional, miren la cinta de opciones. En mi caso, el Office 2021 no te saca como la imagen anterior que te he mostrado, algo más o menos así, ¿no? Un rótulo inicial donde te indica las herramientas de tabla y dentro lo que es una pestaña de diseño. No te lo saca de esa manera. En el Office 2021 no es así. En el Office 2021, ¿a qué da prioridad? Una sola ficha llamada diseño de tabla. Pero eso es cuestión de adecuación. Fíjense ustedes su versión de Office. Si te sale así, herramientas de tabla, la ficha y dentro diseño, bien. Si te sale como a mí, diseño de tabla, bien. Estamos en lo mismo. Porque las opciones que vas a anotar aquí adentro son exactamente iguales. Tonos de color, profesor, de los iconos, eso es lo de menos, porque igual tenemos iconos. ¿Ya? Igual vamos a tener iconos. ¿Correcto? Entonces, si estamos convirtiendo ya a una tabla, ubícate ya sea en herramientas de tabla, pestaña diseño,
o si lo tienes como yo, ficha diseño de tabla, por el lado izquierdo, ya, por el lado izquierdo van a encontrar ustedes, a ver, me traiciona mi puntero, el grupo propiedades. El nombre del grupo lo pueden encontrar en la parte inferior. Aquí está, grupo propiedades. Y vamos a cambiarle el nombre de la tabla. Aquí. Por ahora esto se llama tabla 1. Vamos a cambiarle, vamos a borrar esto y vamos a poner TBL subguión intro. ¿Ya? TBL subguión intro. Y presionas Enter. Profesor, ¿le puedo poner un espacio? De preferencia no. Los espacios te pueden molestar, pueden generarte errores. Entonces, o lo colocas todo junto, o para suplir el espacio utilizamos un subguión. Bien, entonces coloquémosle por nombre de rango, o nombre a la tabla, perdón, TBL subguión intro. ¿Ya? A ver, me indican si no han podido nombrar la tabla, si vamos bien con la conversión. Para cambiarle el nombre, recuerda, diseño o diseño de tabla, lado izquierdo, nombre de la tabla, TBL subguión intro. Ya está Said Emilio Andrés Jesús, muy bien. Ahora, un detallito, miren, miren, si ustedes se ubican en cualquiera de los datos y van bajando, inicialmente mira las cabeceras de las columnas B, C, D, etcétera. Pero si bajas, profesor, y sus cabeceras, ahora dice producto, cantidad, precio. Es que esto es producto de la tabla. Ya, eso es producto de la tabla. Bien, entre que vas bajando, subes, si ya llegas a la parte superior, ahí recién, ¿no? Entonces, que no sea extraño que de repente las cabeceras de columna cambien y adopten los valores de las cabeceras de la tabla al momento de bajar. Bien, ahora ya tienes ahí una conversión a tabla y te das cuenta en realidad, ¿no? Si esto es una tabla, debe tener en primera intención los desplegables tipo filtro acompañados de las herramientas de tabla. Ahí estamos frente a una tabla propiamente dicha. Muy bien. Ahora, vamos a ir un poquito más hacia la derecha, ¿ya? La siguiente hoja, mira, se llama ejemplo de introducción, ¿ya? A la siguiente hoja, ejemplo de introducción. Y en esta hoja simplemente tienes un rótulo, dice, mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado, ¿ya? Y aquí yo te voy a poner en rojo, te dice, quiere la cantidad. Los productos es un elemento de la tabla, vendidos por cada empleado. Con cantidad, ustedes se pueden acordar de repente de Excel básico, funciones de tipo estadístico. Contar, contar A, contar sí, contar blanco. Ahí hablamos de funciones relacionadas con conteo. Vamos a ver cómo se trabaja en la tabla dinámica. Bien, entonces, a ver, en esta hoja, por ejemplo, ubiquémonos en la celda B de bueno 6. ¿Ya? Ubiquémonos en la hoja, ejemplo de introducción, a partir de la celda B de bueno 6. En esta celda B de bueno 6 se van a ubicar en la ficha insertar. Bien, se van a ubicar en la ficha insertar y van a recurrir al grupo tablas. En el grupo tablas le van a dar clic al icono de tabla dinámica. Si tienes flechita, no la despliegues. Si no tienes, mucho mejor todavía. Simplemente fíjate en el icono. ¿Ya? Fíjate en el icono. Le vas a dar un clic y debes tener la ventana de la tabla dinámica. Cosas importantes, como te mencionaba hace un momento, en este caso, el nombre de la tabla o el rango y la ubicación. Por ahora, ¿cómo se llama la tabla? ¿Cómo le hemos cambiado de nombre? TBL subguión intro. Si ustedes le han puesto otro nombre, entonces considérenlo para poder trabajarlo aquí. Por ahora en la ubicación tienes dos alternativas, una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Para nuestro caso, es conveniente la segunda alternativa, que está marcada por defecto. Incluso también ya le hemos dado una ubicación en esa hoja a partir de la celda B de bueno 6. Muy bien. Si ustedes tienen esos dos,
TBL subguión intro, la hoja de cálculo existente a partir de la B de Buenos 6, aceptas. Y lo que vamos a tener a continuación, en este caso es simplemente el área de tu tabla dinámica al lado izquierdo, ¿ya? Área de tu tabla dinámica y el área de los campos para la tabla dinámica. Muy bien. Entonces, a ver, indíquenme por favor si lo tenemos de esa manera. Ya, Lucinda, si te ha salido no es válido, probablemente el nombre de la tabla dinámica es el problema. O la referencia que has hecho, ¿no? Si te has ubicado en insertar tablas, tabla dinámica, si le has puesto de repente TBL espacio intro, ya, a partir de una celda, no es válido. ¿Por qué? Porque en este caso, este nombre no está bien. Ya, este nombre no está bien. Entonces, verifica, Lucinda, si es que le has puesto el nombre, si le has cambiado el nombre a la tabla, y tiene que ser exacto. Muy bien. Entonces, para verificar rápidamente, Lucinda, mira la hoja anterior, ubícate en una celda del área de datos, que ya le hemos convertido a tabla, diseño de tabla o diseño, como lo tengas, el nombre lo hemos cambiado aquí. Bien. Si no le has cambiado, entonces tendrías que colocar tabla 1, todo junto. Muy bien. Ya está funcionando por ahí, excelente. Ahora, miren, yo voy a retroceder un poquito. Ustedes se pueden quedar en esta hoja, no hay problema. Yo voy a retroceder a la hoja de teoría 4. ¿Ya? Pueden quedarse en esa hoja. Lo que hemos hecho está aquí, en la hoja de teoría 4. En insertar tabla dinámica, ahí está la ventana que te sale. Como les mencionaba, la versión 2021, el alto de esta ventana es más pequeño. Probablemente quienes tienen la versión 2019 hacia abajo lo miren igualito aquí, esto igual, o 2016 hacia abajo, ¿ya? Pero los datos que ya no se miran, por ejemplo, estos, ¿ya? Estos de aquí, ¿dónde están? En el desplegable del icono de tabla dinámica. Ahí se encuentra. Bien, lo que a nosotros nos importa, la tabla o rango y la ubicación. Y luego, en la hoja de teoría 5, ¿qué es lo que se te mostró después de haber insertado la tabla dinámica? El área para la tabla y el panel de los campos. En ese panel de campos van a aparecer como si fuesen casillitas de filtros cada uno de los campos de tu tabla. Igualmente 4 sectores, filtros, columnas, filas y valores. De estos, recomendación, olvídate del que es filtros, porque su apariencia no es muy agradable al final de cuentas. Es solamente en una celda aparece una lista muy genérica. La tabla dinámica se mira mejor con una segmentación que hace la función de filtro, ¿ya? Entonces, particularmente, por eso te digo, olvídate de utilizar esta zona. Es una recomendación mía. De repente, si tú sigues algún otro curso y te dicen, esta zona también la podemos utilizar, correcto, es válido. Pero yo te digo al final por cuestión de apariencia, ¿no? Eso es lo que manda. Muchas veces en los resultados, si ustedes han visto, de repente algunos ya tienen más por trabajo, contacto con lo que son resultados de muestra para tablas dinámicas, paneles de control, no se utiliza mucho esa zona de filtros por su apariencia con respecto a un todo, ¿ya? El hacer un panel de control, segmentaciones, formas, utilizar otros elementos llama más la atención, ¿ya? En las cabeceras, en este caso de columna y de fila, nosotros vamos a seleccionar algún campo y que asuma para trabajo como columna o como fila, ¿ya? Vamos a tener en este caso algún campo que trabaje como cabecera de fila o columna, y en valores igual, ustedes tienen que, dependiendo de un ejercicio, seleccionar alguno de los campos y ver qué función será adecuada, porque literalmente valores es lo que trabaja con algún campo y una función. Muy bien, entonces eso es lo que por ahora tenemos aquí. Bien, eso es por ahora lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, si esta zona del lado derecho ustedes la miran muy apretada, ¿no? Ustedes la pueden ampliar, ¿sí? La pueden ampliar. Es un panel que lo pueden arrastrar y pueden cambiarle el tamaño. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo necesito?
les había indicado aquí el rótulo del ejercicio, que dice mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. ¿Qué he puesto en rojo? Cantidad. ¿Qué he subrayado? Producto, empleado. Muy bien. Ahora, necesito que ustedes hagan una prueba, ¿ya? Cuando te acercas a la tabla dinámica, la zona de tabla dinámica, fíjate, la zona de los campos aparece. Si le das un clic fuera de esa zona de tabla dinámica, la zona de los campos desaparece. Entonces, aquí la idea está entre ingreso, salgo, ingreso, salgo. ¿Para qué? Para que mires el panel, ¿ya? Para que mires el panel. Pero, mira, a ver, si ustedes cierran el panel manualmente, hagan la prueba, al salir, ya el panel obviamente se oculta, pero al ingresar ya no se muestra, ¿sí? A ver, cierren el panel de los campos de tabla dinámica y hagan la misma prueba. Ya no tenemos a la mano el panel de los campos. Si el usuario lo cierra manualmente, no puede mirar esos campos. Y necesitas para la tabla dinámica, al momento de armarla, necesitas los campos. ¿Sí? Entonces, si lo han cerrado manualmente, ¿cuál es la opción, la más sencilla? En la zona de la tabla dinámica, clic derecho. Bien, en la zona de la tabla dinámica, clic derecho. Y le vamos a indicar mostrar la lista de campos. Automáticamente debe salir nuevamente el panel de campos en tu lado derecho. Si haces el juego de salir de la zona e ingresar, responde nuevamente este trabajo. Muy bien. Entonces, a ver, indíquenme si lo han cerrado. Clic derecho sobre el área de tabla dinámica, mostrar lista de campos. A ver, ¿lo han podido habilitar o no? Si me indican, a ver. Todavía no he colocado nada de distribución. ¿Ya? Está William, Emilio. Por ahora todavía no he colocado nada de distribución, ¿no? Si yo maximizo mi pantalla, el tamaño por ahora no les va a cambiar demasiado, ¿sí? No hay datos, no hay fórmula. Entonces, por ahora no hay mucho detalle ahí. Bien, ahora, de repente, otra alternativa de trabajo, profesor, si he cerrado la parte de los campos, lo más sencillo, como les decía, es clic derecho, mostrar la lista de campos. Pero también se puede hacer lo siguiente. Mira que cuando estés ubicado en la zona de tabla dinámica, deben aparecerte dos pestañas o fichas, dependiendo sus versiones, en la cinta de opciones. ¿Sí? Debe aparecerte analizar tabla dinámica o simplemente analizar y también diseño. ¿Sí? A ver, verifiquen ello, por favor. En la cinta de opciones por el lado derecho, pueden cerrar nuevamente el panel de campos y deben verificar que existan analizar tabla dinámica o simplemente analizar y diseño. Muy bien, siempre y cuando estén en la zona de la tabla dinámica. Si están fuera, me dirán, profesor, no sale ninguna de las dos. Obviamente porque estamos fuera. Si estamos en la zona de tabla, ahí está. Bien, entonces, si he cerrado, profesor, los campos y no quiero el clic derecho, quiero saber algo más, utiliza la parte de analizar o analizar tabla dinámica. Van a fijarse, el último grupo es el grupo mostrar. Bien, es el grupo mostrar. Y en este grupo mostrar tienen una opción llamada lista de campos. Bien, si le dan un clic, también aparece el panel de los campos. Bien, reitero, tabla dinámica, analizar o analizar tabla dinámica, por el final mostrar lista de campos. También lo pueden hacer aparecer. La forma que ustedes más se adecúen, ¿no? El clic derecho puede ser más rápido, pero también está la cinta de opciones con las herramientas de la tabla dinámica. Ahora, miren, vamos a distribuir, ¿ya? Cantidad de productos vendidos por cada empleado. Voy a utilizar yo el campo de producto, ¿ya? Voy a utilizar el campo de producto y lo voy a arrastrar, por ejemplo, a la zona de columnas. Lo voy a arrastrar. Mira, a ver, este campo lo arrastro. Mira cómo cambia la tabla dinámica, ojo. No quiero que estés en columnas, te quiero mandar a filas, ya. O te quiero mandar a valores, mira.
Entonces, ahí se dan cuenta lo que les mencionaba. ¿Por qué es una tabla dinámica? Porque se adecúa al campo donde tú la mandes. Muy bien. Entonces, se me ocurre, la voy a dejar en columnas. Bien. ¿Cuál es el otro campo que me ha dicho? El empleado. El empleado está aquí como el vendedor. Ustedes tienen la opción, si se fijan, hay un cuadradito para poder marcar al lado izquierdo del campo. Si ustedes le dan un clic, automáticamente, ¿qué hace el Excel? Le da preferencia a la zona de filas, ¿ya? Automáticamente el Excel le da preferencia a la zona de filas. ¿Listo? Entonces, también es cuestión del usuario, ¿no? Según la apariencia que ustedes puedan ver cómo va a quedar la tabla, si decides todo en filas me gusta, profesor, bien. Si decides una tabla doble entrada, cuando llenas columnas y filas, es una tabla doble entrada. Si la apariencia es adecuada, bien. Recomendación, si tú vas a usar una tabla doble entrada, en columnas, ya, en columnas, debes elegir un campo que no tenga muchos valores. Por ejemplo, es una tabla, profesor, que tenía los meses, son 12 meses. ¿Es válido para columnas? Relativamente, son 12 datos, puede ser, aunque todavía son muchos. Días de la semana, hábiles, de lunes a viernes, son solo 5, mucho mejor. Para columnas son 5. Pero esto, si se dan cuenta de que se trata también que el usuario conozca la data con la cual está trabajando. ¿Ya? Que el usuario conozca la data con la cual está trabajando. Muy bien. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así. Producto, vendedor. ¿Y qué es lo que me falta? A ver, de lo que es el rótulo del ejercicio. Mira, cantidad de productos vendidos por cada empleado. ¿Qué es lo que me falta aquí? ¿Qué campo me faltaría? A ver, miren, los campos están arriba. ¿Qué campo me faltaría? ¿Cantidad? Correcto. ¿Y dónde llevarían la cantidad? Mira, tienes dos espacios vacíos, ¿no? Tienes filtros y tienes valores. Correcto, a ¿Vale? valores. A valores, muy bien. Cuando lo llevamos a valores, miren, justamente el detalle, por así decirlo, de la tabla ya se está llenando. ¿Sí? El detalle de la tabla ya se está llenando. Pero ojo también, ¿ah? Miren ustedes por aquí. En la parte superior, lado izquierdo de la tabla dinámica que se ha armado. ¿Ya? Nosotros no hemos hecho nada, solamente hemos arrastrado campos y mira, ya tienes una tabla. Mira por aquí, donde está el rectángulo rojo. Dice suma de cantidad. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, en este caso, en la distribución que le hemos dado doble entrada, te está indicando la tabla dinámica el uso de una función. ¿Cuál? La función suma. ¿Ya? La función suma. Por defecto, en una tabla dinámica, siempre te jala la función suma, por defecto. Y aquí lo que me habla es de una cantidad. Entonces yo quiero cambiarle una función relacionada con un conteo. Miren cómo son los valores. Ojo, acuérdense de los valores. No los memoricen, solamente miren, hay entre centenas y decenas. ¿Ya? Entonces, si yo me voy por en la zona de tabla dinámica, le das un clic derecho sobre los numeritos. Clic derecho. Vas a buscar en este menú contextual la opción resumir valores por. Y aquí tienes algunas de las funciones más comunes también. Suma, promedio, máximo, mínimo, producto, recuento. A ver, indíquenme ustedes si al dar el clic derecho en alguno de los numeritos, resumir valores por, recuento lo tienen así, como recuento, o también lo tienen como cuenta. A ver, verifiquen, recuento o cuenta. Ya, Emilio, recuento, recuento. También Carlos, y está. Por ahora la mayoría como recuento. Si es que alguien lo encontrase por ahí como cuenta, es lo mismo. Recuento o cuenta son lo mismo. Entonces, si ustedes lo seleccionan, miren cómo cambia el nombrecito que tenía yo por aquí. ¿Sí?
Salió una flecha muy grande. Dice cuenta. Ahí estás cambiando la función. Esa es una manera muy sencilla de cambiar la función para la tabla dinámica. Clic derecho, resumir valores por y cambias la función. ¿Hay otra forma, profesor? Sí, hay otra. Mira, aquí en los valores, ¿ya? Aquí en los valores, también dice, ¿no? En este caso, cuenta de cantidad se asocia a lo que se ha cambiado. Pero si ustedes despliegan la flechita en valores y al final dice configuración del campo de valor, si ustedes le dan un clic, sale una ventana. En esa ventana, por el lado inferior izquierdo, aquí están las funciones que puedes utilizar. ¿Sí? Las básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, producto, el recuento o cuenta, contar números y ya más específicas, 4, desviación estándar y varianza. Bien, desviación estándar y varianza, pero esas son más específicas. Bien, las comunes hasta contar números. Muy bien, entonces ustedes podrían seleccionar aquí también la función. No sé, se me ocurre nuevamente decirle, mira, suma, acepto y también le cambié la función. Entonces, me parece lo más rápido, clic derecho, resumir valores por y lo que habíamos cambiado a recuento. Pueden fijarse, ya hablamos de unidades aquí, ¿no? Muy bien. A ver, indíquenme si han podido cambiar la función de cualquiera de las dos formas y si han notado el cambio en su tabla dinámica también. ¿Listo? Se pudo cambiar la función. Ya está Emilio, Telma, Mauricio. Muy bien. ¿Listo? Ahora, de la forma que estamos trabajando, ¿ya? María de la segunda manera, bien, si ustedes quieren cambiarlo de aquí, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Es cuestión del usuario, ¿no? Ahora, si ya está armada la tabla dinámica, el panel de campos ya te estorba, porque ahora lo que tenemos que hacer es personalizar la tabla dinámica. ¿De qué manera? Cierra primero el panel, ¿ya? Sabes ya cómo mostrarlo, clic derecho, mostrar lista de campos lo más rápido, o desde la cinta de opciones, analizar, mostrar lista de campos, ¿ya? Por ahora ciérralo, como te digo, estorba. Esta parte de aquí, esta parte blanca, no puede quedar así porque con respecto al diseño se dan cuenta que no coordina. Entonces empecemos por esa zona. Voy a ubicarme en cualquier celda de la hoja que tiene un color medio plomo de relleno y le voy a decir en la ficha inicio, voy a utilizar el grupo portapapeles y voy a utilizar aquí la escobita de lo que es copiar formatos. Bien, entonces en una celda de color plomito su relleno, usas la escobita y haces el arrastre sobre las celdas blancas para que quede más uniforme. ¿Sí? Eso primero. Segundo, la tabla dinámica. Te ubicas dentro de la tabla dinámica y te vas dentro de lo que es, en este caso, de las herramientas de tabla dinámica a diseño. ¿Ya? Diseño. Y aquí por el lado derecho tienes el grupo de los estilos de la tabla dinámica. ¿Ya? Tienes el grupo de los estilos de la tabla dinámica. ¿Qué cosas son los estilos? Pues no son otra cosa que los colores. Tienes flecha hacia arriba, hacia abajo y una flechita con guión. Podemos indicar a esa flechita para tonos de color. Ustedes van a elegir algún tono que más les agrade. Bien, yo me voy a ir hasta el final. Tiene zona de claro, medio u oscuro. Yo voy a utilizar este modelo. ¿Ya? Si ustedes quieren pueden utilizar el mismo. Caso contrario, utilizan algún otro tono que les agrade. Incluso por cuestión del propio usuario, para todos sus trabajos, la tabla dinámica puede utilizar el mismo tono de color y eso identifica a un estilo de usuario. Muy bien. Luego vamos a cambiarle los rótulos que miran por aquí que dice etiqueta de columna, etiqueta de fila. Vamos a modificarlos. Si te ubicas en etiqueta de columna, escribes nada más, ¿ya? Le vas a cambiar aquí productos, enter. Y donde dice etiquetas de fila, le cambias vendedores. ¿Bien?
¿Puedo cambiar esta esquina, profesor, donde dice cuenta de cantidad? Sí podrías cambiarlo. Le vamos a poner modelo A. ¿Sí? Modelo A. Incluso, ¿les agrada que salgan los totales en ambos costados, en la parte inferior y al lado derecho? ¿Les agrada que salgan los dos? ¿Desearían que quitemos alguno o los dos? Si se dan cuenta por ahí, María ya nos dice, no le agrada los totales ambos. A algunos les podrá agradar. O de repente decimos, profesor, con uno nada más se va a ver bien. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a darle prioridad solamente al total general, pero en la parte de abajo. ¿Ya? En la parte de abajo. Entonces, ¿cómo hago ello, profesor? Todo lo que quieras hacer a nivel del diseño de la tabla dinámica, para eso tienes la ficha o la pestaña diseño para las herramientas de tabla dinámica, desde donde hemos cambiado los tonos de color. ¿Ya? Y es muy evidente la opción. Quiero quitarle totales. Entonces, mira diseño y mira por el lado izquierdo. Tienes un grupo que se llama diseño y aquí la opción de totales. Bien, entonces, aquí en los totales, ¿ya? En los totales le voy a indicar opciones. Quiero eliminar los dos porque solamente quiero darle prioridad a los datos. Y está. La tabla se hace más corta. Como indica ahí también Jorge, uno parte de lo que es por vendedor y el otro es todos los vendedores. Ya. Al punto final son totales, ¿no? Entonces, tener los dos a la vez, de repente lo miro innecesario, me quedo con lo que son a nivel la columna del lado derecho o la parte final. Entonces, por ahora, miren las opciones. Si lo dejo así, a algunos les agradará. ¿Pero de dónde? Trabajando desactivado para filas y columnas. ¿Sí? Desde diseño, utilizo por el lado izquierdo el grupo diseño también, totales. Desactivado para filas y columnas. No me gusta mucho, entonces puedes tener la otra opción, como estaba originalmente, activado para filas y columnas. Caso contrario, decidimos, ¿no? Si solo para filas, mira, costado derecho, o si solo para columnas, en la parte de abajo. Al diseño que yo le he puesto, en la parte de oscuro, el utilizar para columnas le queda mucho mejor, se acopla al diseño que yo tengo. Muy bien. Entonces, yo lo voy a dejar por ahora con el modelo de activado solo para columnas. Y como tengo esta zona blanca, voy a hacer nuevamente el copiar formato de una celda plomita a estas que han quedado blancas. Bien, y ya, algo sencillo todavía, voy a seleccionar internamente los valores, arroz, harina, leche, mantequilla y los valores inferiores, y desde la ficha inicio, ya, desde la ficha inicio, los voy a centrar. Ficha inicio, grupo alineación, voy a utilizar el centrado horizontal, este de aquí. Muy bien. Y ya queda. Ya tendrías la tabla dinámica. ¿Cuál es la idea de la tabla dinámica? Ustedes han visto que al mover los campos entre filas, columnas, la tabla se ha adecuado. Al trabajar un campo en valores, normal. Profesor, ¿un solo campo por cada uno de los sectores? No. Mira, si yo aparezco nuevamente los campos de la tabla dinámica, dependiendo del ejercicio que tengas, puedes tener de repente más datos aquí o más datos aquí. No hay ningún problema, pero tienes que analizar qué te pide el ejercicio. Bien, por ahora solo tenemos un campo por cada uno de estos sectores. Reitero, particularmente no me gusta mucho utilizar esta zona de filtros. ¿Por qué? Porque le doy más prioridad a lo que es una segmentación de datos, que es como un filtro, pero mucho mejor apreciable por cuestión de visualización.
Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hasta ahí tenemos un modelo. Y está Emilio, muy bien. Jorge, William, muy bien. Muy bien. Ahora, miren, de repente algunos, profesor, muy básica su tabla. Ya, pero es una tabla dinámica. A ver, vamos a ubicarnos en la hoja anterior, ¿ya? Vamos a ubicarnos en la hoja anterior, que es nuestra data principal, y te vas a ir hasta el final, ¿ya? Debajo de arroz. Vas a ingresarle un nuevo producto, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo le voy a poner lenteja. En la cantidad le voy a poner 20, un siguiente en dato numérico 5, aquí le voy a poner 100, el mes le voy a poner diciembre, y el vendedor le voy a poner Faustino. ¿Bien? Y se han dado cuenta, empecé en esta fila, ya, empecé en esta fila con un formato aparentemente distinto. Pero al momento de ir llenando los datos, se ha adecuado, se ha acoplado al formato que tenía la tabla. Y eso es lo que justamente nos agencia el haber convertido nuestra área de datos a una tabla propiamente dicha. Bien, si no te has dado cuenta, agreguemos un producto más. Por ejemplo, payar. En cantidad 30, para el precio le voy a poner 6, 180, el mes igual diciembre, y le voy a poner a Félix de vendedor. Bien, entonces esos dos datos, a ver, si ustedes lo quieren tener igual, se los comparto también en el chat para que los tengan a la mano, los que acabo de agregar. Muy bien, entonces, por ser una tabla, reitero, ya no tienes que preocuparte en extender lo que es el formato, preocuparte por ello, no. Muy bien. Ahora, entre que ustedes agregan los datos, la pregunta del millón, ¿creen que se va a actualizar automáticamente en la tabla dinámica que acabamos de hacer? ¿Creen ustedes que se va a actualizar automáticamente? A ver, Telma nos dice que sí, William que no, ya. A ver, miren, hagan la prueba. Vamos a la hoja ejemplo de introducción y miren sus datos. Automáticamente no. Así como por arte de magia no se actualiza. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la tabla dinámica, clic derecho y van a buscar la opción de actualizar. Les va a decir, ya hay datos, ¿desea reemplazarlos? Le vamos a decir que sí. Muy bien. Y pueden ver aquí, lenteja, payar, tanto Faustino como Félix han realizado una venta de cada elemento. Bien, pero dense cuenta, no ha sido muy complicado realizar la actualización. Solamente clic derecho, actualizar. ¿Sí? Nada más. Bien, a ver, me indican si ha actualizado su tabla. Ya está Lucinda, muy bien. Listo. Mari, Emilio, Carlos, Jorge, listo. Entonces, ahí está la recomendación que les decía, el por qué trabajar antes de hacer la tabla dinámica, que tu fuente realmente esté seguro que sea una tabla propiamente dicha. ¿Para qué? Para que tu actualización sea clic derecho, actualizar. Nada más. Bien. Ahora, miren, vamos a agregar, dejando unas 3 filas al menos. Como referencia, yo he hecho mi ingreso en la B de Buenos 6. Estoy hasta la B14. Voy a coger la fila 18. Misma columna, la B. Muy bien. Y aquí, ¿se puede insertar, profesor, una tabla dinámica adicional en una zona donde ya tengo tabla dinámica, en una hoja donde ya hay una tabla dinámica? Sí se puede, pero al menos debes dejar cierta distancia de separación.
Bien, debe haber cierta distancia de separación. Entonces yo me voy a ubicar aquí en la celda B de bueno 18 y voy a llevar a cabo el proceso nuevamente. Insertar dentro de tablas, tabla dinámica. Profesor, una preguntita. Me dice, ¿para qué sirve esto de tabla dinámica recomendada? Esto es para trabajar como una suerte de asistente en la tabla dinámica. Para el usuario, de repente un asistente, la idea es siempre trabaja con ventanas y te puede marear. Entonces, lo más sencillo es tú mismo ingresa a la tabla dinámica. Bien, sabemos el nombre, en este caso es TBL intro, ¿ya? TBL subguión intro. Está en la misma hoja de cálculo, celda de inicio, la B18. Si es que quisieras otra, no la has cambiado, desde aquí ustedes podrían seleccionar de repente, borras esto y podrías indicarle la celda. Bien, con esos dos puntos, listo, nada más. Ustedes aceptan y ya tienen una nueva zona para tabla dinámica. Pero como les digo, si bien se pueden insertar varias tablas dinámicas en una misma hoja, tratar de que no estén muy juntas. ¿Por qué, profesor? Porque si actualizas le podemos generar problemas. O porque si intentas sobre una celda que pertenece a la tabla dinámica, la tomas como comienzo, te va a decir que no se puede porque ahí existe tabla dinámica. Bien, y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con distinta distribución. ¿Ya? A ver, vamos a llevar el producto a lo que es filas. El vendedor también a lo que es filas. Y miren la apariencia de la tabla que se va a armar. En este caso va a utilizarles desplegables con botones de menos o más dependiendo cuando ya los utilicemos. Y la apariencia puede ser un poquito más agradable. Bien, entonces primero el producto, luego el vendedor. Ahora que ustedes podrían intercambiar este orden aquí en los campos. Si deseas primero el vendedor, muy bien, tú simplemente llévalo encima del producto. ¿Sí? Y pueden notar aquí cómo se va a cambiar también. Entonces todo es cuestión de posicionamiento. Yo lo voy a dejar como estaba, producto vendedor, y nos falta aquí la cantidad. La cantidad la voy a llevar a valores. ¿Ya? La cantidad la voy a llevar a valores. Le voy a cambiar el uso de la función. Como era, clic derecho, lo más sencillo, resumir valores por recuento. Bien, y ya tengo también otra apariencia de la tabla dinámica. ¿Correcto? Entonces, a partir de la celda B de bueno 18, insertar tabla, tabla dinámica. Lo voy a hacer en otra celda nada más. Que le puse? Puse la TBL intro, así se llama mi tabla. Empecé de la B de bueno 18 y le dije aceptar. Muy bien. He llevado producto y vendedor a filas en ese orden. La cuenta, la cantidad a valores y le cambié la función a cuenta. Cuando ya tengo diseñada la tabla, cierro el panel de campos y ahora ya me dedicaría a lo que es el formato. Muy bien. A ver, me indican si tienen su segunda tabla. Listo, Mauricio, William. Muy bien. ¿Con cuál de las dos les parece más agradable? ¿El modelo A? A este, mira, en etiqueta de fila ponle modelo B, para que podamos diferenciar, ¿no? Modelo A, modelo B. Ya, por ahí algunos están quedando con el modelo A. A ver, le vamos a dar algo más de formato, ¿ya? Le puse modelo B y aquí en lugar de cuenta de cantidad, le voy a poner conteo. Bien, vamos a darle desde diseño para la tabla dinámica. Mira, yo voy a utilizar el mismo formato del anterior. Bien, si se dan cuenta con el formato también le cambias bastante. Ahí Carlos se queda con el modelo B. Bueno, particularmente yo también me quedaría con el modelo B.
Y usualmente hay que pensarlo bien cuando es la tabla doble entrada, como les decía, el campo de columnas debe ser un campo que tiene pocos valores. Caso contrario, te sale una tabla extensa. Muy bien. Por ahora, aquí en lo que es el modelo B, no solamente hay totales, sino, mira, tienes subtotales, estos de aquí. Estos son subtotales. Te das cuenta por el tono de color, un amarillo más clarito, y se puede configurar los subtotales. Bien, como profesor, diseño, ¿ya? Diseño para la tabla dinámica. Por el lado izquierdo, donde estaba totales también, está subtotales. Entonces, subtotales tiene opción de no mostrarse, mira cómo quedaría. De mostrarlos en la parte inferior, no queda muy bien por cuestión de la apariencia del formato. Y si los muestro en la parte superior, queda más agradable. Bien, pero ese es con subtotales. De preferencia mostrados en la parte superior. Ahora voy a igualar lo que es el formato de estas celdas blancas. Bien. Y le voy a dar clic a los menos, a todos, excepto arroz, para que ustedes se den cuenta de cómo podemos trabajar ahí la apariencia, ¿no? Es una tabla que puede ser de repente un poquito extensa verticalmente hablando, pero se puede utilizar los botoncitos del más o del menos. Eso puede ser lo llamativo. Muy bien. Entonces solamente voy a dejar extendido lo que es arroz, pero los demás los voy a comprimir. Comprimirlos es darle clic en el botoncito del menos. Bien. Y ahora, profesor, ¿va a igualar este tono de color? No. ¿Por qué? Porque cuando tú le des clic al más, igualito ese tono de color que te esfuerces en igualar se va a tapar. Bien, entonces por ahora no le voy a igualar el tono de color. A los costados, de repente por arriba, ahí sí lo arreglo. ¿Ya? Ahora vamos a ubicarnos en la tabla dinámica 1 o en el modelo A y vamos a irnos a la ficha o pestaña analizar, como ustedes lo tengan. ¿Ya? Cuando tú tienes la tabla dinámica, insertarle un gráfico dinámico que complementa la idea es mucho más sencillo. Bien, por ejemplo, si ustedes aquí utilizan gráfico, bien, en analizar, ojo, le he dado clic a la primera tabla dinámica, modelo A, analizar o analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, está a la mano. Esta ventana es de un gráfico básico, por ejemplo, a ver, dame de columnas y le voy a decir el cuarto modelo de columnas. ¿Ya? Columnas, cuarto modelo de columnas. Tengo la vista previa, muy bien, simplemente le voy a decir aceptar. Ahí está tu gráfico dinámico. ¿Y por qué esto es un gráfico dinámico? Miras las pestañas de aquí, al costado derecho superior, solamente hay un más y un pincel. Si esto fuera un gráfico básico, tendría un embudo, pero no lo tiene. ¿Ya? Entonces, dentro de la primera tabla dinámica, modelo A, en la pestaña de analizar, gráfico dinámico, de tipo columnas, cuarto modelo. Simplemente aceptamos, ahí está el gráfico. Bien. Internamente, mira, aquí están los campos y por ahí nosotros también podemos filtrar. Bien. Solamente hay que darle clic al más. Le voy a poner, por ejemplo, la casilla de título del gráfico, la voy a activar y le voy a cambiar aquí. Ejemplo de introducción. Ejemplo de introducción. Bien, y utilizando el pincel, le voy a dar un estilo, a ver, un color plomo. Ya con eso puede quedar. Ya estaría mi gráfico. Al menos, ya, al menos en un nivel elemental. Tiene un título, tiene un fondito y lo puede estar utilizando por aquí, ¿no? En cuestión de posicionamiento, eso ya habría que
tener en cuenta el total de elementos que podamos tener en la tabla. Bien, entonces en la tabla dinámica modelo A, sea analizar o analizar tabla dinámica, ubicándose de acuerdo a sus opciones. Si tienes herramientas y debajo dice analizar y diseño, bueno, estamos ahí en analizar, es el grupo de herramientas y aquí tienen el gráfico dinámico, es justamente lo que estamos mencionando. Puntualmente me he ubicado por la opción gráfico dinámico. Muy bien, tenemos el gráfico, a ver, para colocarle el título usas el más, activas título del gráfico y le cambias ejemplo de introducción. Para colocarle el fondo, el pincel, el estilo, le colocas el estilo plomito. O si desean, le pueden colocar otro estilo, no hay ningún problema. Bien. Ahora, entre que ustedes insertan este gráfico, mira, si quieres hacer el proceso más largo, ustedes irían por la ficha de repente insertar y aquí también tienes la opción del gráfico dinámico dentro de lo que es el grupo gráficos. Por un Excel básico se maneja aquí gráficos recomendados usualmente. Pero si vamos por el gráfico dinámico, estarías trabajando aquí. Entonces, si tú le das clic en esta zona, tendrías que decirle gráfico dinámico y te va a decir lo mismo que la tabla o rango y dónde se va a ubicar. Entonces, recomendación, aquí te esfuerzas demasiado. Si tú elaboras la tabla dinámica, cuando la terminas, la personalizas, te vas por analizar y le dices gráfico dinámico. Mucho más sencillo. Muy bien, eliges la categoría, subcategoría y personalizas tu gráfico. Bien, desde la ficha insertar, reitero, es una opción, pero puede ser más largo porque te van a salir 3 zonas. Zona de tabla dinámica, zona de gráfico dinámico y zona del panel de los campos. Muy bien. Estamos hasta ahí. A ver, me indican por favor. El más Lucinda está en el modelo B siempre y cuando hayas colocado producto y vendedor en la zona de filas. Y el símbolo del más está literalmente al lado izquierdo de los campos. El pincel, si su gráfico está muy pegado hacia el lado derecho o muy hacia abajo, el pincel se les va a ocultar. Entonces traten de que el gráfico esté al alcance, libre, que no esté muy pegado a los costados o hacia abajo, para que puedan ver estos dos botones. Y el fondo es con el pincel nada más. Aquí marca lo que es estilo y tienen el tercer elemento que estoy colocando. Bien. Lo voy a hacer un poquito más grande el gráfico, ¿ya? Ya. Es justamente lo que menciono, Carlos. Si bien hay la opción, pero como les indico, te van a salir 3 zonas. Zona de la tabla dinámica, zona del gráfico dinámico y zona de los campos. Si te adecuas a ese modelo de trabajo, bien. Pero lo más sencillo, solamente la tabla y después insertar el gráfico para no llenarnos de zonas adicionales. Bien. Ahora, si va caminando bien, van a utilizar ustedes lo que corresponde al segmentador. Mira, me voy a ubicar en la primera tabla, en el modelo A. Bien, en el modelo A le voy a indicar a través de la ficha o pestaña analizar, ¿ya? A través de la ficha o pestaña analizar, vamos a ubicar un grupo llamado filtrar, ¿ya? Un grupo llamado filtrar y dentro tienen ustedes a la mano
insertar segmentación de datos. Quienes tienen una versión de Office 2010 hacia abajo, no van a tener a la mano la segunda opción que dice aquí insertar escala de tiempo, ¿ya? Eso es por cuestión de la versión. Escala de tiempo salió a partir del Office 2013. Quien tiene 2010 hacia abajo no la va a tener a la mano. Bien, pero sí van a tener la primera, que es insertar segmentación de datos. Entonces, si ustedes le dan un clic aquí, segmentación de datos, recuerda, me he ubicado en la tabla de modelo A, analizar, grupo filtrar, y estoy utilizando insertar segmentación de datos. En esta ventanita le voy a indicar, dame el producto y dame el vendedor, que son dos elementos inmersos dentro del trabajo que estamos haciendo. Si le digo aceptar, te van a salir en este caso dos especies de formas con los campos que contiene cada uno de los dos elementos, tanto producto como vendedor. Muy bien. A ver, indíquenme si tienen, por favor, los dos segmentadores dentro de tu tabla. Analizar, lado izquierdo, insertar segmentación de datos, producto y vendedor. Los marcamos. Aceptamos y te van a salir como dos formitas. Muy bien. Listo. Va saliendo. Ahora miren, con esto vamos a armar un pequeño panel de control. ¿Ya? Vamos a armar un pequeño panel de control, pero para ello vamos a tener que personalizar estos dos. Como ambos tienen las mismas propiedades por ser segmentadores básicos, seleccionamos ambos con la tecla Shift o con la tecla Control. Marcas uno, Control, marcas el segundo, o marcas uno, con la tecla Shift, marcas el otro. Ambos tienen las propiedades de segmentación. En la cinta de opciones, segmentación. Y también le vamos a dar tono de color, estilos, colores. Voy a darle yo uno que se iguale de acuerdo al tono que he elegido. Ustedes hacen lo mismo, ¿no? Elegir un tono de color que pueda ser concordante con tu tabla. ¿Listo? Y miren lo que voy a hacer primero, ¿ya? Uno de los segmentadores lo voy a colocar en la parte inferior del gráfico. Voy a tratar de juntarlo por el borde inferior. Y el otro segmentador lo voy a colocar al costado derecho del gráfico. Bien, como es un poquito grande y mi hoja es acotada, tengo espacio limitado me refiero, entonces le voy a bajar un poco el ancho. Puedo hacerlo, no hay problema. Y mira, ahí más o menos puedo cuadrar. Bien. Profesor, pero mire usted, desaparece la parte de aquí, el nombre vendedor. Bueno, no hay problema, ya no hay problema. Yo le doy un poco más de ancho a mi gráfico, ojo. Entonces, si ustedes lo han cuadrado en un tamaño más pequeñito el gráfico y normal ven el título vendedores, no hay ningún problema. Al final de cuentas, esto también lo podemos quitar. ¿Ya? Mi intención es que esto salga bien parejo a lo alto. ¿Ya? Bien parejo a lo alto. Y estos de aquí que se adecúen a lo ancho. Entonces tengo que configurar un poco más. Ya tengo que configurar un poco más. ¿De qué manera? Trabajando primero por lo que son los espacios. Entonces, mira, el de vendedores. Vamos a aprovechar y le vamos a quitar el título principal. ¿Ya? Seleccionas el de vendedores, clic derecho. En la parte de abajo, configuración de segmentación de datos. Le vas a quitar la opción de mostrar encabezado. Ya, le vas a quitar la opción del mostrar encabezado. Y aceptas.
ya no aparece el encabezado. Bien, clic derecho sobre el segmentador, configuración al final, le quitas el check a mostrar encabezado. Y aceptas. Bien. Por cuestión de que sea más alto, profesor, si yo lo amplío, todavía no llego a hacer que los botones internos se distribuyan, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el segmentador, me voy a sus propiedades en segmentación, ¿ya? Y vamos a utilizar el grupo llamado botones. Bien, vamos a utilizar el grupo llamado botones. Particularmente aquí la opción del alto. Con las flechitas vamos a darle un poquito más en el alto. Bien, de tal manera que abarque lo más que se puede aquí. A ver, 1.2, le voy a poner 1.25. Para mi caso, ¿sí? Ya abarqué un poquito más. Bien, entonces seleccionado el segmentador, en segmentación, cita de opciones, alto, le vamos aumentando un poquito. Si no te deja colocar medida exacta, tú la puedes escribir. Y al segmentador que he colocado en la parte de abajo, le voy a quitar también el rótulo producto. Como era, clic derecho, configuración de segmentación, mostrar encabezado, lo deshabilito. Acepto, listo. Lo voy a hacer más ancho. A ver, tratando de que cuadre aquí. Pero, en este caso, mira, tengo 3, 6, 7 productos. Seleccionando mi segmentador y utilizando lo que son las propiedades de segmentación, en el mismo grupo que he cambiado el alto, tengo aquí una opción que dice columnas. Columnas. Le voy a cambiar aquí a 7, porque tengo 7 productos. Mira cómo queda. Si le reduzco el alto, sin que se pierdan los botones, entonces pueden ver que estoy obteniendo más o menos un modelo, ¿no? Entonces, este segmentador, desde segmentación, columnas 7, de repente le podríamos cambiar lo que es el ancho. A ver, reducirlo. No me va a ayudar mucho. El problema sería con mantequilla, ¿no? Que es un dato más largo, pero ya no le puedo cambiar internamente un poco más, echarle mano al tipo, tamaño de letra. ¿Ya? Por ahora, ya mi segmentador estaría adecuado y tendría yo un modelo. Bien, hasta ahí vamos bien. A ver, me indican por favor. Solamente estamos personalizando un poco más lo que son los segmentadores. Quitar los nombres de las cabeceras del segmentador, clic derecho, configuración, deshabilitar mostrar encabezado. Los altos, desde segmentación el alto, las columnas para el otro, columnas, muy bien. Y mira, mi gráfico, si lo selecciono, voy a mirar sus herramientas en la cinta de opciones. Tengo una que se llama formato para el gráfico, ¿ya? Formato. Voy a trabajarle lo que es el contorno para darle un diseño final a mi modelo, ¿ya? El contorno está aquí debajo, perdón, el contorno. Voy a tratar de dar un mismo tono de color, ¿ya? Más o menos, como mi propio modelito. ¿Para qué? Para que haga una suerte de un todo. ¿Bien? Pero eso ya es un acabado final, ¿no? Un detalle. Ahora, voy a seleccionar los 3 elementos, mira, gráfico, Shift o Control, primer segmentador de vendedores, segundo segmentador de lo que son productos. Con la tecla Shift podemos seleccionar los 3, igualmente con la tecla Control. Si le doy un clic derecho en la selección, le digo agrupar y agrupar. Ahora esto, que eran 3 elementos, se convierte en uno solo.
¿Sí? Se convierte en uno solo. Entonces marqué el gráfico, Shift o Control, segmentador 1, segmentador 2, clic derecho, agrupar y agrupar. ¿Para qué? Para convertirlo en una sola unidad. Bien. Y en cuestión del filtrado, ya solamente ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, a ver, quiero harina, arroz y leche. Ya. Marco harina. Los otros, profesor, con la tecla control, marcas harina, marcas leche. Mira cómo el gráfico cambia, mira cómo la tabla dinámica se modifica. Pero en este caso solamente la primera. ¿Por qué? Porque el gráfico ¿de dónde salió? Salió de esta tabla. La segunda queda intacta. Bien, la segunda todavía queda intacta. Muy bien. Ahora, profesor, si lo quiero quitar el filtro, mire el gráfico. Aquí está el producto. Si ustedes dan un clic aquí, le pueden decir borrar filtro de producto. Listo. La tabla reitera o regresa a su normalidad y la tabla también. ¿Sí? Gráfico a su normalidad. Tabla también. Los segmentadores ya te muestran todos en el color de botonera que está. Si deseas que al momento de mm, modificar el gráfico con los segmentadores, también le afecte a la tabla o el modelo B, entonces, ¿qué pueden hacer? Mira, vamos a indicarle al segmentador, a pesar de que están unidos, tú puedes darle un clic adicional y se selecciona el segmentador. Si le doy un clic derecho, voy a tener aquí una opción llamada conexiones de informes. Y aquí te indica, la tabla dinámica 1 era el modelo A, la segunda es la tabla dinámica 2. Si tú activas aquí y aceptas, este segmentador le va a afectar a los dos. Y reitero lo mismo. A ver, con el segundo segmentador le doy un clic. Cuando se selecciona, clic derecho, le digo conexiones, también trabaja la tabla dinámica 2. Al aceptar, ahora miren, voy a hacer un filtro, arroz, harina y leche. La tabla 1 y la tabla 2 se modifica. Pero solamente de Judith y de Laura. Judith y Laura. Muy bien. Entonces ahí se pueden dar cuenta que el segmentador, si se modifica a nivel de sus conexiones, también puede relacionarse un solo segmentador con dos o pudieran ser también más tablas dinámicas. Muy bien, sin mayor problema. Solamente tenemos que hacer el proceso de configuración. Y como se dan cuenta, yo tenía separado trabajando la tabla dinámica, uno, pero para que le afecte a las dos, ya había agrupado mi modelo. A pesar de que está agrupado, le di un clic al primer segmentador de vendedores, clic derecho, conexiones de informe. Y no estaba activa la casilla de la tabla dinámica 2. Yo la activé y ya le puedo hacer que funcione con ambas tablas. Igualmente, lo he llevado a cabo con quién, con el segundo segmentador. Selecciono, clic derecho, conexiones de informe y habilito para la segunda tabla dinámica. Bien, cuando hago el filtrado, usando el segmentador, pueden ver cómo le afecta a las dos. ¿Correcto? Y como le he quitado al propio segmentador la cabecera, no tengo cómo borrar rápidamente el filtrado. Me voy a la parte del gráfico internamente, borrar el filtro de producto y aquí borrar el filtro del vendedor. Se restablece el trabajo. Muy bien, se restablece el trabajo. ¿Correcto? ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, me indican por favor.
En este caso, la agrupación la he realizado ¿con qué finalidad? Con que si tú mueves todo esto, sea un todo. Esto es una suerte de ejemplo de un panel de control, pero muy básico. Utilizando solamente ¿qué? Segmentadores, gráfico dinámico y algunas opciones del propio segmentador. Muy bien, esa es la intencionalidad. Pero a pesar de que es un todo, todavía pueden manipularlo individualmente. Bien, listo. Ahora miren, bueno, ya para finalizar, tenemos una data de ejercicios y 3 ejercicios. Bueno, el tiempo por ahora de la sesión ya ha culminado, pero en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de ellos. Bien, este de aquí es muy particular, lo vamos a desarrollar la próxima sesión y también desarrollaremos igualmente la idea de tabla dinámica orientada a panel de control. Entonces, vamos a seguir en la misma línea de trabajo, ¿correcto? Por el día de hoy, entonces, ustedes pueden guardar este archivo y la próxima sesión, como les indico, continuamos con el tema de tabla dinámica, pero un poquito más asociada a lo que es un panel de control básico, elemental. Para que tengas la idea, esto ya era un panel de control, ¿correcto? Muy bien, entonces agradecerles su participación en la sesión de hoy y esperarlos en nuestra próxima sesión